Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia del doctor Pablo Fernández, responsable de COVID en nuestro sistema de salud pública. Agradecerle todo el trabajo que han hecho hasta ahora en estos más de 90 días de aislamiento que llevamos en Chivilcoy y fundamentalmente que gracias al trabajo profesional que han desarrollado en el momento más complicado que tuvimos en los 4 casos en Moquegua, han evitado que tanto en la localidad de Moquegua como en Chivilcoy haya en esa situación surgido un contagio masivo. Así que muchas gracias, Pablo. Felicitar a todos los profesionales de la salud de mi parte y gracias por todo el trabajo. Bueno, y ahora lo dejo al doctor Fernández que explique distintas situaciones muy importantes que tienen que ver justamente con la pandemia. Bueno, gracias Guillermo. Bueno, buen día a todos. Yo quería charlar un poquitito y hacer hincapié en 3 o 4 puntos fundamentales, hacer un poco de resumen de cuál ha sido la actividad del comité el cual represento, hacer una breve explicación de la enfermedad y explicar la enfermedad tiene que ver con entender el porqué de algunas medidas sanitarias y después, bueno, quedar un poco abierto a las preguntas. Como ustedes saben, este comité se formó en el mes de marzo. La función, el objetivo primario que tenía este comité era generar un plan de contingencia para afrontar esta pandemia, y ese plan de contingencia lo que implicaba era generar protocolos internos de funcionamiento hospitalario y generar las condiciones edilicias dentro de la estructura sanitaria de Chivilcoy para poder afrontar esto. A partir de eso se determinó el equipamiento de la terapia intensiva, la generación de un área en el hospital para la atención exclusiva de estos pacientes, la generación de un sitio externo, que fue la carpa para atender a los pacientes respiratorios febriles. De esa manera evitábamos la circulación de los pacientes febriles y respiratorios dentro de la institución para evitar posibles contagios, y la articulación con el sistema de emergencia del 107 para evacuar las dudas de las personas. Estos objetivos iniciales se han cumplido y afortunadamente esto también nos está llevando actualmente que empiecen a funcionar los consultorios externos porque, como ustedes todos saben, no es solamente COVID, la gente tiene enfermedades crónicas y necesita asistirse por las enfermedades crónicas, entonces era de suma importancia tratar de generar un espacio externo del hospital para atenderlos. La función del comité actualmente, cumplidos estos objetivos, permanecerá en una función exclusiva de asesoramiento a las autoridades sanitarias y a lo que es los diferentes servicios del hospital, y el funcionamiento de lo que es este plan y la articulación de los diferentes sectores del hospital seguirá en manos de las autoridades sanitarias. Dicho esto, yo quería hacer un poco de hincapié de explicar algunos conceptos muy básicos de la enfermedad para poder entender, vuelvo a insistir, las medidas que se toman. Como ustedes saben, la enfermedad es una enfermedad que lleva muy cortito tiempo, aproximadamente 5 meses y medio, 6. Yo les diría que nunca en la historia de la medicina se ha avanzado tanto de una enfermedad en tan periodos cortos de tiempo. La tormenta de información es amplísima, tanto para ustedes los medios periodísticos como para nosotros los médicos de información, y es muy importante tratar de discernir de toda esa masa de información cuáles son los datos correctos y verídicos en este aspecto. Yo quería hacer un poco de hincapié con respecto a lo que hemos aprendido de esta enfermedad en estos últimos meses. Y lo que hemos aprendido fundamentalmente de lo que es la transmisibilidad de esta enfermedad. Ustedes todos saben que comparativamente con otras epidemias, por ahí la más reciente en el 2009 de la gripe A, se diferencia sustancialmente. La diferencia sustancial tiene que ver con el poder de contagiosidad que tiene esta enfermedad, ¿sí? Que es 10 veces mayor que la gripe. Eso significa, tiene una tasa de transmisibilidad de 3, o sea, cada persona que padece la enfermedad tiene potencialmente la posibilidad de transmitirla a 3 personas más, y esto explica las tasas exponenciales de crecimiento que surgieron en países donde las medidas restrictivas se tomaron tardíamente, o las tasas de crecimiento altas en lugares cerrados, barrios cerrados o instituciones cerradas en el cual padecen esta enfermedad. Durante la primera etapa teníamos bien en claro que esta enfermedad se transmitía por gotas, ¿sí? Y por contacto. Aprendimos que el virus puede permanecer vivo en superficies, en diferentes superficies, madera, plástico,
metal durante horas, inclusive días, dependiendo de las condiciones, por lo cual las primeras medidas estaban adoptadas a mantener medidas de barrera, de gotas grandes, de contacto, ahí surgió lo que es el tapaboca, y a su vez la higiene de manos. Pero había algunas cuestiones que quedaban poco claras con respecto a la contagiosidad de esta enfermedad, y ahí surgió la posibilidad de que esta enfermedad se transmite por aerosoles. Y eso es real también. O sea, existe la posibilidad que las partículas virales queden en suspensión en el aire, y a partir de ahí se determinaron los que son las medidas sanitarias de evitar lugares cerrados, con conglomerado de personas, y que esos ambientes tienen que estar sumamente ventilados, porque existe la posibilidad de adquirir esta enfermedad cuando hay más cantidad de personas que las que corresponden en ambientes cerrados. De ahí algunas de las medidas y el sustento que se tiene con respecto a estas medidas. También es real que hay otras formas de transmisión a confirmarse, que es a través de la eliminación del virus por materia fecal, que si bien hay estudios controvertidos, pero también existe esta posibilidad, por lo cual el contacto no solamente va a ser por gotas, sino también posibilidades de transmisión por materia fecal. De todas maneras, el hecho de la transmisión por vía aerosol nos quedaba algún margen de duda con respecto a, insisto, ¿por qué tanta contagiosidad? Fuimos aprendiendo también que esta enfermedad tenía diferentes síntomas y hemos aprendido a través de los primeros estudios que se realizaron en China y en Corea del Sur que hay un porcentaje importante de pacientes que transmiten esta enfermedad. Entonces, tenemos una enfermedad en la cual tiene mucho poder de contagio y a su vez tenemos que los pacientes en periodo asintomático la pueden transmitir. ¿Qué porcentaje de pacientes cursan la enfermedad asintomática? Es muy difícil de predecir porque para saber eso uno debería hacer un testeo masivo y tener un recurso infinito que es el test para todos. Pero sí se puede inferir de estudios que se han realizado en ambientes cerrados, en instituciones, en cruceros, en el cual se testeó a todos y se vio a ver qué porcentaje de todos esos pacientes cursaron la enfermedad totalmente asintomática. Bueno, los datos son sorprendentes. Han llegado hasta la posibilidad del 60% de los pacientes que cursan la enfermedad asintomática, hasta un 10%. Por lo cual, esta situación de alto poder de contagio y la posibilidad de que un porcentaje muy importante de la población lo pueda padecer en forma asintomática, se transforma en un cóctel bastante complejo desde el punto de vista sanitario, y esto evidentemente puede explicar las tasas exponenciales de contagio que tiene esta enfermedad. Otro punto a considerar es toda la información que hay. Lamentablemente no tenemos al día de la fecha, insisto, la información cambia todos los días, un tratamiento específico para la enfermedad. Si bien han surgido multiplicidad de drogas en el cual se tenían mucha esperanza en esto, al día de la fecha no hay ningún tratamiento aprobado para la enfermedad, absolutamente ninguno. Sí es real que también esto es sorprendente en la historia. 500 estudios en marcha probando drogas, hay más de 150 estudios en vacunas, solamente hay 2 vacunas avanzados que están en pruebas de fase, pero si los estudios de vacuna cumplen el periodo que se necesitan para su aprobación, y siendo sumamente optimistas, tendríamos vacunas probablemente ¿sí? dentro de un año y medio. ¿Qué implica esto? Que tenemos una enfermedad muy contagiosa, que no tenemos un tratamiento específico y que el único tratamiento existente al día de la fecha es el sostén. ¿Sostén qué significa? Bueno, mantener las condiciones vitales del paciente para darle tiempo a nuestro sistema inmunológico que le resuelva solo. Por lo cual es muy importante esto. Es cierto que el tema de las restricciones y el aislamiento es agotador, que llevamos un montón de tiempo, que culturalmente y socialmente nuestra sociedad no está acostumbrada a esto, todo lo contrario, pero que lamentablemente la única arma que tenemos para luchar con esto al día de la fecha es mantener las medidas de barrera, ¿sí? Las medidas de aseo, las medidas de evitar conglomeración, las medidas de desinfección
y las medidas de tratar de disminuir la transmisión por gotas. Tengan en cuenta que los tapabocas evitan realmente que cuando uno habla haya macrogotas en el ambiente, pero de ninguna manera evita, digamos, lo que es el aerosol. Entonces, a ese punto va cuando uno insiste sostenidamente, cuando tenemos que tratar de evitar que haya determinada cantidad de personas en ambientes cerrados. Por lo cual, bueno, quería expresarles esto, si bien tenemos muchas esperanzas de todos los estudios que están en marcha y de las vacunas, seguramente esto va a ser a muy largo plazo. Hay que comunicarle a la comunidad en marcha en el cual se están probando todas las drogas que ustedes probablemente han sabido y serán informados sobre ver la veracidad de que si tiene algún resultado o no. Son estudios de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nuestro país está incluido en esto, y que probablemente con el transcurrir del tiempo podremos discernir si algunos de los múltiples esquemas que se han diseñado pueden tener cabida en esto. Habrán sentido que el abanico de posibilidades es amplísima, desde antiparasitarios, antivirales, o sea, el abanico es muy amplio. Muchas de estos tipos de drogas tienen actividad in vitro, pero el hecho de que tengan actividad in vitro no significa que cuando uno los utilice in vivo esto tenga efecto. Insisto en esto, no tenemos tratamiento específico y lo único que nos sirve actualmente son las medidas que todo el mundo conoce y que tenemos que cumplir. Eso hoy no va a tener casos positivos. Hemos tenido mucha suerte en este contexto, en comparación con otras ciudades vecinas, pero es una utopía pensar que nosotros no vamos a padecer casos. Ahora, lo que sí tenemos que tratar es que el surgimiento de los casos sea lo menor posible. Tenemos una situación afortunada hoy en Chivilcoy que no tenemos transmisibilidad local. El virus no lo tenemos dentro de la comunidad. Pero obviamente, al lograrse flexibilizar determinadas actividades, hay personas que por su tarea y por su trabajo van a zonas de transmisión, están exceptuadas por esto, y es correcto que así lo sea. Lo que sí queremos pedir es que a todas aquellas personas que están exceptuadas cumplan las medidas de aislamiento, se comuniquen con nosotros. Cuando hablamos de medidas de aislamiento, que aquellos que tienen un certificado de excepción realicen su tarea para las cuales están exceptuados, pero posteriormente hagan el aislamiento correspondiente, ¿sí? Insisto en esto, pensar que no nos va a tocar, digamos, es una utopía, pero sí está en todos nosotros, más que una cuestión médica y sanitaria, es de conciencia social, que yo siempre remarco en esto, es que aquellas personas que viajan tengan la conciencia que pueden enfermarse a ellos mismos, que pueden ser asintomáticos, que pueden contagiar a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces, ahora, sobre todo en estas fechas tan sensibles, que es el Día del Padre, le pedimos específicamente a la población que tenga la mayor cautela posible, y aquellas personas que vienen de zonas de transmisibilidad, que deciden viajar, bueno, que permanezcan en aislamiento en su casa y no utilicen estas situaciones para lo que es las reuniones por fuera de lo que está aprobado esa excepción. Doctor, de todas las medidas que vio que se han tomado en esta fase 5, ¿cuál es la que le molestó? ¿Cómo pasó por su cabeza decir qué locura esto? No, a ver, no hay ninguna... A ver, la realidad es que yo entiendo de que o la flexibilización siempre está poniendo en contrapeso las actividades económicas de otro lado. Hay gente que ha padecido esto económicamente y que uno siempre tiene que obviamente ponerlo en la balanza, sí. Pero no hay una de las medidas de flexibilidad realmente en nuestra realidad actual de no transmisibilidad que tenga alguna mención en particular. Una pregunta que usted le conteste. Un enfermo de COVID, la única solución que tiene en gravedad es el respirador. Aquellos pacientes que van a evolucionar mal, obviamente el tratamiento de sostén, si llega una insuficiencia respiratoria, es la asistencia respiratoria mecánica y tratar las que tiene y darle digamos, el tiempo suficiente a su sistema inmunológico para que lo resuelva. No hay un tratamiento específico.
De hecho, las guías del Ministerio inicialmente proponían un tratamiento y la evidencia actual han retirado todo tipo de tratamiento específico y antiviral. O sea, todos los tratamientos que uno puede dar son tratamientos compasivos. ¿Qué significa esto? No tenemos ningún sustento científico que nos avale que sean efectivos, pero ante situaciones de gravedad, digamos, y con consentimiento informado de la familia, este consentimiento implica de que no aseguramos, obviamente, que tenga algún efecto, pero ante situaciones de muerte inminente poder utilizarlo. Pero en la actualidad no hay ningún tratamiento específico. ¿La apertura de los deportes? ¿Qué opinan? Bueno, como se ha estipulado, yo lo veo bien en este aspecto, digamos, vuelvo al mismo punto sobre lo que es la situación de cómo se contagia, las actividades al aire libre con los recaudos que se han tomado. Considero que es adecuado. Obviamente la actividad deportiva forma parte, digamos, de situaciones sanitarias y de salud, por lo cual lo veo bien en nuestra realidad que tenemos actualmente ahora. ¿Los restaurantes, bares, parrillas? Mientras se mantengan esas situaciones de evitar lo que es la aglomeración de personas, vuelvo porque hablé un poco de cómo se contagia esta enfermedad, específicamente tratando de explicar el porqué de determinadas medidas, ¿sí? Y mientras se mantengan las medidas de no conglomerado, de distancia suficiente y de ventilación, bueno, son situaciones que pueden estar contempladas y las veo bien. ¿Vino bien para el trabajo de ustedes estos positivos a políticos nacionales? ¿Cómo? ¿Vino bien para dar el mensaje a ustedes, esta situación de COVID positivo, a muchos políticos nacionales? Sí, por ahí no te interpreto. Para tu mensaje, sí. Todo lo que dijiste hasta ahora, sí. ¿Vino bien que sean gente conocida de la política los que están...? Bueno, eso significa que nos toca a todos. Nadie está exceptuado. No, pero uno veía espacios así que están mucho cerca ellos, sin tapabocas, sacándose fotos. Bueno, por eso, a ver, muchas veces el hecho de relajar medidas lleva a estas situaciones. Claro. A ver, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo, evidentemente. Predicamos con el ejemplo, entonces estas situaciones que nos puede tocar a cualquiera, que nadie está indemne, bueno, y que si no se adoptaron las medidas que por ahí se vieron públicamente que no se adoptaron, bueno, creo que es una enseñanza. ¿Cómo está el hospital de Chivilcoy hoy preparado para recibir enfermos? A ver, desde el punto de vista de lo que es su situación edilicia y de lo que es la complejidad de la terapia intensiva, con la llegada de más respiradores y con el acondicionamiento de la estructura edilicia, digamos, estamos preparados para asistir a estos pacientes. Lo que sí no sabemos qué es lo que nos va a tocar, obviamente porque es impredecible saber qué cantidad, qué gravedad, ¿sí?, podemos tener. Podemos hablar estadísticamente de lo que sucede, ¿sí?, pero no sabemos cuál va a ser nuestra realidad. A sabiendas que obviamente que hay factores de riesgo que todo el mundo conoce, pero también hay factores individuales de personas sin factores de riesgo que también han tenido complicaciones graves. Entonces, como les dije, estamos aprendiendo, sabemos cosas, desconocemos muchas, pero nadie está indemne, más allá de que, insisto, obviamente, los pacientes que les va peor son pacientes que todo el mundo conoce, pacientes añosos, con enfermedades crónicas, pero también hay pacientes sin antecedentes relevantes y pacientes jóvenes, muy infrecuentes, pero que también les va mal. Entonces, el cuidado lo tenemos que tener todos. No solamente cuidar a nuestros ancianos y cuidar a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, sino, lamentablemente, nos tenemos que cuidar todos y no sabemos al día de hoy por qué algunos pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad de base les va mal. Evidentemente hay cuestiones genéticas que tienen que ver con su sistema inmune, en el cual evidentemente el virus tiene una forma de presentación y una evolución, digamos, diferente a la que tiene habitualmente en los pacientes jóvenes. Por lo cual las medidas son para todos. Obviamente, cuidar y extremar los cuidados a aquellas personas con factores de riesgo, pero ninguno de nosotros está exento de tener complicaciones graves. Desde el punto de vista de la responsabilidad de las personas, atendiendo a este caso puntual que usted mencionaba, que es el tema de las personas que ingresan, y muchas veces el vecino le indica la responsabilidad de la falta de control a las autoridades, un tema que ya hemos hablado con las autoridades, pero me parece importante que usted remarque desde su lugar, la autoridad médica, la responsabilidad de la persona de observar, pero de hacer observar las responsabilidades, y el tema de lo de las denuncias. Sí.
A ver, más allá de las actuaciones que pueda haber desde el municipio y las autoridades sanitarias y de seguridad, yo creo que pasa por una situación de conciencia social. Digamos, las personas tienen que ser conscientes del potencial peligro que pueden generar. Insisto, no es para culpar a nadie en particular en esto, sobre todo por lo que hemos visto en algunas localidades y en algunos lugares del mundo en el cual realmente aquellas personas que contrajeron la enfermedad han sido señaladas, pero sí evidentemente, como les dije anteriormente, más que una cuestión sanitaria y de seguridad, pasa por que la persona que está exceptuada cumpla, digamos, con lo que está exceptuado, ¿sí? E insisto en esto, teniendo en cuenta que hay un porcentaje no desestimable que puede cursar la enfermedad totalmente asintomático. Entonces, el hecho de que me encuentre bien no implica que potencialmente no pueda ser portador de la enfermedad y transmitirla. Y vuelvo a insistir, con el poder de contagio que tiene, la situación que podemos generar epidemiológicamente si esa persona tiene múltiples contactos más allá de los que está exceptuado. ¿Tiene en cuenta o está pensado, previsto ustedes recibir, en caso de que se desborde alguna de las comunidades vecinas, pacientes con positivo en síntoma? En realidad eso es una red que organizó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde evalúa la capacidad operativa de cada lugar y se va a trabajar en red. A ver, ante situaciones de colapso de determinados lugares existe la posibilidad que si nosotros no tenemos casos o tenemos capacidad operativa de poder resolver esos pacientes. Eso fue planteado desde el Ministerio desde el inicio para tratar de trabajar en red y saber que a medida que es críticos ir derivando pacientes, así como nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a otra ciudad. ¿Sí? Ahora un poco remarcar cómo se tienen que llevar a cabo las reuniones de hasta 10 personas, ¿no? Porque hemos visto fotos donde quizás se cumple esto de la restricción de no más de 10 personas, pero bueno, sin tapabocas y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, a ver, las reuniones con ese número de personas, pero tenemos que seguir con las mismas protecciones. Sí, las medidas de contacto, las medidas de distancia, las medidas de ventilación de ambientes cerrados, a ver, eso lo tenemos digamos, que seguir cumpliendo. ¿Sí? Y las medidas son exactamente las mismas. La única salvedad es que ahora tenemos la potencialidad de poder reunirnos, pero el poder reunirnos no significa de que uno vaya en detrimento de las medidas básicas que tienen que ver con yo sé que es difícil de cumplir esto, pero necesariamente lo tenemos que hacer, que es el distanciamiento, que es el tapaboca, que es la higiene de manos, de no compartir, digamos, utensilios, de no compartir, digamos, cosas que tienen contacto, digamos, con los diferentes integrantes de las reuniones, y si es un ambiente relativamente pequeño, la ventilación, por lo que hablamos anteriormente de los aerosoles. Gracias. Gracias.